Tengan todos y cada uno de los que nos visualizan muy buenos días. Les habla su docente Elisa Marbella Ramos González y el día de hoy vamos a ver un tema sobre el curso de Matemática 2, el cual es ecuaciones de segundo grado. Previo a la definición del tema, vamos a leer esta frase de motivación, la cual fue escrita por Thomas Alva Edison, por el inventor, el cual dice lo siguiente: nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Entonces, ¿de dónde radica el éxito? Dice que obtenemos éxito no por la suma de todas nuestras victorias, sino por la suma de todas las veces que nunca renunciamos, que nunca nos rendimos, que nunca nos dejamos vencer, ni siquiera por nuestra mentalidad, porque muchas veces nuestra mente se bloquea y se pone negativa, sobre todo en los cursos numéricos, cuando tenemos algún proceso que no sigue la secuencia lógica o que no, a través de desarrollarlos, no obtenemos los resultados esperados y tendemos a frustrarnos, pero lo importante es nunca renunciar, nunca poner en nuestra mente un bloqueo que diga no puedes hacerlo, claro que podemos, y la mejor forma de obtener éxito es siempre buscar ser mejor de lo que ayer fuimos, siempre seguir intentando, siempre seguir levantándonos, esforzándonos para dar lo mejor de nosotros. Y ahora vamos a dar lo mejor de nosotros para poder explicar la temática planteada. ¿Qué es una ecuación de segundo grado? Bueno, se dice que las ecuaciones cuadráticas, o también denominadas ecuaciones de segundo grado, son aquellas expresiones algebraicas que mantienen la estructura que está acá en este cuadrito. Ax al cuadrado, si vemos, se llaman cuadráticas porque su grado es el grado cuadrado. Entonces, mantiene la estructura ax al cuadrado más bx más c, donde el término ax al cuadrado se denomina término cuadrático. ¿Por qué? Porque es el término que está elevado al cuadrado. La a representa la parte literal que acompaña a la variable cuadrática. El término bx es el término dependiente, el término cuyo valor depende del valor de x. B es la parte literal que acompaña a la variable. Y C es el término independiente, es decir, el término cuyo valor no se altera por el valor de x. Este valor no cambia independientemente del valor que la variable x vaya a poseer. Cuando tenemos una expresión de esta forma, se dice que está en su forma completa. Y acá algo muy importante es que tanto a como b como c como x deben ser números dentro del conjunto de los números reales. Recordemos que los números reales contienen dentro de sí a los números naturales, a los enteros, tanto positivos como negativos, y a los números racionales, pero no contienen dentro de sí a los números imaginarios. Muy bien, cuando tenemos una ecuación como la siguiente: ax al cuadrado más bx igual 0. Si nos damos cuenta, es como la anterior, pero a esta ecuación le falta el valor de c, le falta el valor del término independiente. Entonces podríamos decir que su valor es 0. Nota, no confundamos cuando yo digo que el valor de 0 de c es 0 con este 0 de acá. No, está al otro lado de la igualdad, es otra cosa. Entonces, este es el resultado, pero el valor de c es 0. Entonces no se expresa acá porque no tiene valor. Cuando está la ecuación de esta forma, ax al cuadrado más bx ausente de 0, quiere decir que esta ecuación está en su forma incompleta porque le falta un término. Y cuando tenemos una ecuación como la siguiente, ax al cuadrado más c, si vemos acá, sí tenemos el valor del término independiente, pero no tenemos el valor del término dependiente. Nos falta un valor. Por consiguiente, también esta ecuación está en su forma incompleta. ¿Y por qué vemos las formas en las que se puede presentar una ecuación cuadrática? Bueno, las vemos porque al momento
de resolver ejercicios, tareas, nos damos cuenta que a veces las ecuaciones se derivan de nuestra ecuación original, de la estructura completa. Y a veces nos preguntamos, ¿ahora cómo voy a resolver esta ecuación? ¿Y ahora qué hago? Yo me la aprendí de la forma completa y aquí le falta un término, entonces, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, ahora vamos a ver cómo resolver una ecuación de segundo grado en base a las formas que anteriormente vimos. Vamos a considerar cada forma para poder buscar una solución a esas ecuaciones. Toda ecuación de segundo grado siempre puede resolverse mediante la fórmula cuadrática. ¿Cuál es la fórmula cuadrática? Bueno, la fórmula cuadrática es la siguiente, la que nos dice que el valor de x es igual a expresar el valor negativo de la variable b. B, la variable que acompaña al término dependiente, menos b al cuadrado, menos raíz cuadrada de b al cuadrado. Aquí está más menos, ¿por qué? Porque toda raíz siempre tiene un resultado positivo y un resultado negativo. Entonces, podríamos decir que vamos a tener dos soluciones, una positiva y una negativa. Raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 multiplicado por el valor de a multiplicado por el valor de c dividido 2 multiplicado por el valor de a. Este término b al cuadrado menos 4ac nos indica la cantidad de soluciones que tendrá nuestra ecuación. A este término se le llama discriminante y se expresa con este símbolo que representa el cambio. El discriminante entonces nos va a expresar la cantidad de soluciones que va a tener una ecuación cuadrática en sus distintas formas. Cuando el discriminante es mayor a 0, nuestra ecuación va a tener como solución dos raíces las cuales serán de magnitud distinta. Cuando el discriminante es igual a 0, entonces de igual forma va a tener como solución dos raíces, pero esta vez sus magnitudes serán iguales. Cuando el discriminante es menor a 0, entonces no hay una solución para nuestra ecuación dentro del conjunto de los números reales. Por lo tanto, no se expresa una solución, porque no hay solución dentro de los números reales. Y recordemos que las ecuaciones cuadráticas deben pertenecer a los números reales. Ahora vemos los algoritmos, los pasos para poder llevar a cabo la resolución de una ecuación cuadrática. Primero, vamos a hacer esto, identificar la forma de la ecuación. ¿Es completa? ¿Es incompleta? Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Si tenemos la ecuación 6x al cuadrado más 2x menos 5, vemos que tiene el término, ¿cómo se llama el primer término? El término cuadrático. El segundo término, que es el término dependiente, y el tercer término, que es el término independiente. Entonces, podemos determinar que se encuentra en su forma completa. Tiene sus tres términos. Nuestro siguiente paso será identificar y enlistar los valores que representan nuestra ecuación. Tenemos entonces que el valor de A es igual a 6, el valor de B es igual a 2 y el valor de C es igual a menos 5. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Lo que hicimos fue solamente considerar estos valores sin la X. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos, considerar los valores de cada parte literal sin la X. Eso fue lo que hicimos acá y lo enlistamos. Ahora nuestra siguiente acción será sustituir los valores que previamente enlistamos en la ecuación cuadrática. Tenemos nuestra ecuación cuadrática y entonces reemplazamos los valores de A, B y C
en sus lugares correspondientes de la ecuación. Aquí está. Hemos reemplazado los valores. ¿Qué nos prosigue a hacer? Ya que hemos reemplazado los valores, lo que continúa es resolver nuestra ecuación. Entonces, comenzamos a resolver nuestra ecuación respetando siempre la ley de signos, respetando siempre la jerarquía de operaciones y respetando los signos de agrupación. Si nos damos cuenta, resolvimos primero las potencias y las multiplicaciones. Seguidamente, realizamos la suma dentro de la raíz. Y ahora continuamos resolviendo. Y ya aplicamos raíz cuadrada al término anterior. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos este término menos 2 más menos 11.14 dividido 12. Lo que hacemos es considerar las dos soluciones que nuestra ecuación podría tener. Porque, ¿cómo sabemos que tenemos dos soluciones? Bueno, regresamos a lo anterior. Y si nos fijamos bien, acá este es el término b al cuadrado menos 4ac. Entonces aquí ya lo resolvimos y vemos que su resultado es 124. Si nos damos cuenta y considerando lo que vimos anteriormente, que el discriminante cuando es mayor a 0 tiene dos soluciones, dos raíces distintas, entonces vemos que nuestro discriminante nos refleja que nuestra ecuación tendrá dos soluciones. Por ello es que sabemos que tendremos dos soluciones. Por ese valor del discriminante que se encuentra dentro de nuestra ecuación. Entonces, aplicamos la primera solución. La primera solución será sumando estos valores que están acá, sin considerar el menos, solo el más. Entonces, tenemos menos 2 más 11.14 dividido 12. Realizamos primero la suma, luego la división y tenemos como resultado 0.76. Ahora, nuestro segundo valor será igual a los mismos valores de acá, los que hayamos calculado, pero restando. No consideramos el más, solo el menos. Tenemos menos 2 menos 11.14, perdón, dividido 12. Y nuevamente realizamos primero las operaciones que expresa nuestro numerador y luego dividimos por el denominador. Como resultado tenemos menos 1.095. Y entonces ya tenemos los dos valores de x. Las dos soluciones de x. Y nuestro último paso es expresar el resultado. Expresamos entonces nuestros resultados y decimos que x es igual a 0.76 y también es igual a menos 1.095. Muy bien, ya hemos efectuado un ejemplo que nos explica cómo resolver una ecuación cuadrática en su forma completa. Sin embargo, no siempre los ejercicios nos van a presentar un ejemplo como el anterior, en el cual era un caso ideal donde los términos ya estaban agrupados en su orden correspondiente y con todas sus variables. Si consideramos una ecuación como la siguiente, 5x al cuadrado igual 6x más 1. Bueno, ¿qué hacemos primero? Recordemos nuestros pasos y es identificar la forma en la cual se encuentra expresada nuestra ecuación. En nuestro caso tenemos una ecuación cuadrática expresada en su forma completa. ¿Por qué? Porque el término 5x al cuadrado es el término cuadrático. Vemos que tiene la parte literal y el término cuadrático. El término 6x es el término dependiente. Vemos su parte literal y vemos el término lineal, el término que depende del valor de x, y aquí el término independiente, que no depende del valor de x.
Pero si nos damos cuenta, acá están del lado contrario de la igualdad. Entonces lo que debemos hacer es agrupar nuestra ecuación de tal forma que tengamos todos los términos expresados de esta manera. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es despejar. Aquí despejamos nuestra ecuación de la siguiente manera. Aquí está. Como el 6 está sumando, está en positivo, pasa al siguiente lado de la igualdad como término negativo. Siendo que el 1 también está expresado en un valor positivo, lo pasamos al siguiente lado de la igualdad en un valor negativo. Y el resultado de esta ecuación es 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es el paso 2, enlistar nuestros datos. Bueno, nuestros datos nos dicen que el valor de A es igual a 5. El valor de B, consideramos el valor de B que hemos despejado, el cual es menos 6. Y consideramos el valor de C, igual mismo considerando el despeje que es C. C negativo, donde C es igual a menos 1. Ahora proseguimos a aplicar nuestra ecuación, nuestra fórmula cuadrática. Aquí tenemos nuestra fórmula cuadrática. Y lo que hacemos es sustituir valores. Acá ya sustituimos los valores, el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Qué hacemos luego de sustituir? Lo que hacemos es efectuar las operaciones. Resolvemos primero potencias y multiplicaciones. Acá tenemos, si nos damos cuenta, aquí teníamos menos B y teníamos que el valor de B es negativo, entonces menos por menos da más. Consideramos siempre eso, la ley de signos y los signos de agrupación. Aquí está. No se había borrado la capa anterior, ahora sí. Aquí ya consideramos que hemos resuelto las multiplicaciones de acá, del numerador y el denominador. Y lo que hacemos ahora es realizar la suma. Hemos sumado y tenemos como resultado 56. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ahora vemos nuestro discriminante. Su valor es 56. Y como el valor 56, el número 56 es mayor que 0, entonces nuestra ecuación cuadrática va a tener dos soluciones. Dos soluciones que son, ¿qué? Distintas. Tengamos presente siempre el contenido que vimos con anterioridad en el cual describimos los conceptos. Ahora, muy bien. Aplicamos raíz cuadrada a 56 y tenemos como resultado 7.48. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, nos resta nada más expresar nuestros resultados, donde el primer valor de x va a ser igual a la suma de estos términos que acá ya hemos resuelto. El primer valor de x va a ser igual a 6 más 7.48 dividido 10, que nos da como resultado 1.34. Y el segundo valor de x será igual a 6 menos 7.48 dividido 10, que nos da un total de 0.14. Y con esto ya hemos resuelto la ecuación cuadrática, la cual en un inicio está en desorden, pero nosotros agrupamos pasando todos los términos a un solo lado de la igualdad, luego reemplazamos valores en la fórmula cuadrática, luego fuimos operando según su jerarquía, respetando ley de signos, signos de agrupación, y posteriormente consideramos los dos resultados.
el positivo y el negativo de la raíz. Si en este caso no hubiera salido 56, sino que hubiéramos tenido un valor de 0 en el discriminante, ¿qué sucede? Recordemos los conceptos y tendríamos que si el discriminante es 0, no tiene solución nuestra ecuación cuadrática dentro de los números reales. Entonces, si acá en lugar de 56 hubiésemos tenido un 0, no hacemos todo este proceso que sigue acá. ¿Por qué? Porque expresamos que siendo que el discriminante es 0, nuestra ecuación no tiene una solución dentro de los números reales. Acá tenemos otro ejemplo de una ecuación cuadrática. Si nos damos cuenta, en esta ecuación tenemos el término cuadrático, tenemos el término dependiente, pero nos falta un término. Nos falta el valor de C, el cual es el término independiente. Es decir, que si aplicamos los pasos anteriores, esta ecuación está en su forma incompleta. Por lo tanto, B, el valor de C es igual a 0. Por lo tanto, su valor no está aquí, no aparece porque es igual a 0. Si sustituimos los valores, tenemos A es igual a 3, B es igual a menos 24 y C es igual a 0. Podemos resolver esta ecuación de la misma forma que resolvimos la anterior, sustituyendo de la forma cuadrática. Pero existe otra forma de resolver este tipo de ecuaciones incompletas. Si nos damos cuenta y vemos nuestros términos, podemos ver que tanto el término cuadrático como el término lineal, el término dependiente, tienen un factor común. Considerando solo como factor común su variable, que es x, no su parte literal. No consideramos los valores numéricos, consideramos solo las variables, ¿bien? Entonces vemos que podemos resolver esta ecuación aplicando el factor común. ¿Qué es lo que hacemos? Sacamos el factor común, que es x, y 3x al cuadrado dividido x es igual a 3x, menos 24x dividido x, nos queda solamente 24. Y esta expresión va a ser igual a 0. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos dos factores. El primer factor que multiplica, que es x, y el segundo factor que multiplica, que es 3x menos 24. Como nuestro resultado sabemos que va a ser 0, entonces este primer factor va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces x debe ser igual a 0. Ya tenemos nuestro primer resultado. Entonces ahora hallamos el valor de la x que acompaña a 3x. ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es el segundo valor de nuestra ecuación cuadrática? ¿Por qué sabemos que tenemos dos soluciones y no solo una? Bueno, porque vemos que acá tenemos dos factores. Es como si viésemos en la ecuación cuadrática que tenemos el discriminante mayor a 0, ¿ya? Como tenemos dos factores, entonces podemos determinar que tenemos dos soluciones. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que vamos a hacer es que vamos a despejar esta ecuación. Vamos a despejar estos términos de acá. 3x menos 24 igual 0. Como 24 está restando, está en negativo, pasa al siguiente lado de la igualdad a sumar. Tenemos 3x igual 24. Como el 3 acá está multiplicando, lo pasamos al siguiente lado de la igualdad a dividir. Realizamos la división y tenemos 24 dividido 3 es igual a 8. Entonces, ya hemos determinado nuestro resultado, que x tiene dos soluciones. La primera solución es que x sea igual a 0 y la segunda solución es que x
sea igual a 8. ¿Por qué? Porque es igual a 24 y 24 menos 24 va a ser igual a 0. Muy bien. Ya tenemos entonces el resultado de esta ecuación cuadrática y lo hicimos a través del factor común. Repito, también podemos hacerlo a través de la fórmula cuadrática, pero esta es una forma en la cual podemos simplificar aquellas ecuaciones cuadráticas de la forma ax al cuadrado menos bx, con la ausencia del valor de c, es decir, en su forma incompleta. Muy bien, ahora vamos con un siguiente ejemplo. Si tenemos una ecuación como la siguiente, 9x al cuadrado menos 36. Si vemos, tenemos el término cuadrático, aquí está, y tenemos el término independiente. ¿Por qué sabemos que es el término independiente? Porque no tiene x. Entonces, este es el valor de c y este es el valor de a. Nos falta el valor de x, es decir, nos falta todo el término dependiente de x al cuadrado. Entonces, nuevamente identificamos que esta es una ecuación que está incompleta. ¿Vemos? Bx es por tanto igual a 0. Entonces, de igual forma, podemos identificar los datos y sustituirlos en la fórmula cuadrática. Pero, si leemos bien nuestra ecuación, si la analizamos, nos damos cuenta que esta ecuación no solo es una ecuación cuadrática, sino que también puede resolverse como una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque 9 tiene raíz cuadrada, 36 tiene raíz cuadrada, x al cuadrado también. Entonces podemos resolverla como una diferencia de cuadrados, de tal forma que podamos simplificar el proceso de cálculo. ¿Sí? Repito, solo es para simplificar el proceso. Podemos emplear la fórmula cuadrática, pero vamos a explicar cómo se puede resolver a través de una diferencia de cuadrados. Lo primero será aplicar raíz cuadrada a ambos términos. Raíz cuadrada de 9x al cuadrado y raíz cuadrada de 36. Está muy fácil, es raíz cuadrada de 9x al cuadrado es 3x y raíz cuadrada de 36 es 6. 6 por 6, 36. ¿Por qué ponemos el igual? Porque estamos despejando nuestra ecuación en función de x. Y acá tenemos el igual a 0. Entonces, si 36 está de este lado, acá está restando, pasa al siguiente lado de la igualdad a sumar. Entonces, por eso acá tenemos 36 positivo, ¿bien? Entonces, acá 3 está multiplicando. Pasamos al siguiente lado de la igualdad a dividir y tenemos 6 dividido 3 igual 2. Ya tenemos el resultado de nuestra primera solución para, valga la redundancia, la ecuación cuadrática. El primer resultado, la primera solución es que x es igual a 2. ¿Y cuál es la segunda solución? Que x es igual a menos 2. ¿Por qué? Porque toda raíz cuadrada tiene como resultado un valor positivo y un valor negativo. Ahora veremos nuestro último ejemplo. ¿Sí? Es el último ejemplo que resolveremos en este tutorial. Tenemos la ecuación x más 4 multiplicado por 3x menos 5. Si vemos aquí, se aplica la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, si estructuráramos nuestra ecuación multiplicando x por 3x, luego x por menos 5, luego 4 por 3x, luego 4 por menos 5, entonces obtendríamos una ecuación cuadrática. ¿Bien? Pero eso haría el proceso más largo. Tendríamos que multiplicar todavía término por término, luego estructurarlo, luego ordenarlo, luego aplicarlo a la ecuación cuadrática. Y lo que queremos hacer es resolver la ecuación, pero buscando siempre un método más simple. Un método que nos dé resultados correctos, pero que nos ayude también a administrar mejor nuestro tiempo. Porque este es el propósito de las tareas
no solamente cumplir con los procesos y adquirir las capacidades y las competencias del curso, sino también enseñarnos a utilizar métodos que nos permitan administrar adecuadamente nuestro tiempo, el tiempo que utilizamos para elaborarlas, usar métodos y técnicas que nos permitan aprovechar ese tiempo de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, como queremos organizar bien nuestro tiempo, en lugar de emplear la fórmula cuadrática, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Consideramos que tenemos dos términos aquí. Tenemos dos factores. Este es el primer factor, x más 4, y este es el segundo factor, 3x menos 5. Siendo que toda multiplicación, todo término que se multiplica por 0 da igual a 0, entonces lo que vamos a hacer es buscar el valor de estos términos para que den como resultado 0. ¿Sí? Tenemos entonces el primer factor, x más 4 igual 0. Lo que hicimos fue tomar estas dos igualdades. Entonces, si x más 4 fuera igual a 0, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos esta ecuación. Como x es lo que queremos despejar, es la variable, la incógnita que queremos despejar, entonces tomamos el 4, está en positivo y lo pasamos al siguiente lado de la igualdad a restar. Tenemos entonces que x va a ser igual a menos 4. Tenemos la primera solución, x va a ser igual a menos 4. Ahora, ¿cómo localizamos el segundo valor de x? Bueno, de igual forma, tomamos este término, 3x menos 5 igual 0. Y hacemos lo mismo, despejamos. Como 5 está de este lado de la igualdad como un término negativo, pasa al siguiente lado de la igualdad como un término positivo. 3x igual 5. Siendo que 3 está multiplicando a la x, lo pasamos al siguiente lado de la igualdad a dividir. Entonces, el siguiente resultado, la siguiente solución de x es 5 tercios. Entonces, si reemplazamos el valor de x por menos 4, vamos a obtener un resultado de 0. Y si reemplazamos el valor de x por un valor de 5 tercios, vamos a obtener el mismo resultado, 0. Entonces, de esta forma, obtuvimos el resultado para nuestra ecuación cuadrática. Repito, siempre podemos usar la fórmula cuadrática, pero estos son métodos, formas en las cuales nosotros podemos optimizar nuestro tiempo y obtener los mismos resultados. Esto ha sido todo en este tutorial. Espero poder compartir con ustedes otros contenidos en una próxima clase.